Bien, vamos a continuar ocupando la función de PWM para generar una señal más compleja, que es una señal senoidal. Entonces vamos a ver aquí el programa que tenemos. Nuevamente, en la primera parte del programa se establece como salida el pin 3 de la tarjeta de Arduino. Por supuesto que esto puede cambiar. A continuación, podemos ver que hay un arreglo de valores flotantes. Este arreglo cuenta con 18 posiciones y cada una de estas posiciones guarda una muestra de la función senoidal. Esto es lo que llamamos una tabla lookup o una tabla donde guardamos valores para regresar a ellos de forma recurrente. Esta tabla se guardará en memoria y por lo tanto representa a la señal senoidal que estamos generando. Después de esto tenemos el ciclo de trabajo, que recuerden que era el ciclo de trabajo de la señal PWM, que es el que nosotros vamos a cambiar para generar a la señal senoidal. Después en el setup tenemos que no hay ninguna configuración. En caso de haberla, pues allí se puede poner las instrucciones correspondientes y después tenemos el loop o el ciclo principal que se repite infinitamente hasta que la tarjeta se desconecta o se termina el programa. Bien, entonces en el loop podemos ver que hay un ciclo for. El ciclo lo que hace es leer los valores que están en la tabla, que la tabla se llama senoidal, recuerden que es nuestra tabla lookup, y el índice i es el índice que se está cambiando con el ciclo for. Entonces en cada iteración del ciclo se lee una posición diferente de la tabla. Eso es lo que se puede ver como sinusoidal entre paréntesis cuadrado y. Cada vez que cambiemos y, hacemos referencia a otro elemento de la tabla. El valor que leemos de la tabla lo multiplicamos por 255 y lo dividimos entre 5. De esta manera generamos el PWM, el ciclo de trabajo de la señal PWM. Una vez que hemos calculado el ciclo de trabajo, a continuación lo mandamos a la función analogWrite para que genere esa señal de salida con el ciclo de trabajo que está cambiando en el tiempo y establecemos aquí un pequeño retardo de 3 milisegundos. Bien, entonces vamos a compilarlo y vamos a ver qué es lo que observamos. Entonces lo compilamos, lo subimos a la tarjeta y esto es lo que se ve. Vamos a aumentar aquí un poco más el tiempo. Eso es. Y podemos ver aquí que el ciclo de trabajo está cambiando de forma periódica en el tiempo. Voy a poner aquí lo voy a detener un momento. Aquí, por ejemplo, pueden ver que en algún momento el ciclo de trabajo es un poco grande, después va disminuyendo, disminuye, disminuye, disminuye y vuelve a aumentar. Continúo otra vez por acá, pueden ver, ya detuve aquí la lectura. Aumenta el ciclo de trabajo, aumenta y empieza a disminuir, disminuye, disminuye. Y esto lo está haciendo de forma periódica, de acuerdo con la tabla de valores, el lookup. Entonces, aquí pueden ver que el aspecto general es este. Y uno puede decir, bueno, ¿en dónde está la información senoidal? Bueno, esa información está guardada en el ancho del pulso que estamos aquí viendo. Si nosotros cambiamos la escala de tiempo, pueden ver que allá hay una señal senoidal en la amplitud que está en esta señal PWM. La idea es de que tratemos de filtrar esa señal senoidal de la señal PWM que tenemos. Para esto vamos a considerar el uso de un filtro. Un filtro es un sistema que permite seleccionar alguna componente de frecuencia o algún grupo de frecuencias de una señal que estamos haciendo. En este caso, el filtro que vamos a ocupar se compone de una resistencia, un capacitor
y en estas terminales vamos a ocupar, vamos a inyectar la señal de entrada, y en estas terminales vamos a tener la señal de salida. Esta configuración se conoce como filtro paso bajo, y la función de este filtro es dejar pasar las bajas frecuencias. Si observáramos cómo funciona con respecto a la frecuencia de este filtro, su característica se vería así. Entonces hay una frecuencia de corte que se calcula a partir del valor de la resistencia y el capacitor. Y después de esta frecuencia de corte, el filtro atenúa grandemente las señales. Por eso empiezan a reducirse las señales de muy alta frecuencia. Mientras que las señales que están por debajo de la frecuencia de corte prácticamente no se atenúan. En este caso, lo que nosotros queremos hacer es filtrar todas las componentes de alta frecuencia que vemos que siempre están presentes en las señales cuadradas. Si ustedes lo recuerdan, las señales cuadradas tenían un comportamiento que se veía así, de muchas componentes de frecuencia que la componían. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es eliminar todas estas componentes de alta frecuencia para quedarnos únicamente con una señal, que sería la señal senoidal que queremos rescatar. Por esta razón ocupamos un filtro paso bajo. Ahora el filtro, aquí pueden ver que lo estamos construyendo en el protoboard. Vean que tengo el cable amarillo que viene de la tarjeta Arduino, y este cable lo hacemos llegar a la resistencia. Tenemos aquí un capacitor pequeñito. Vamos a ver, este capacitor es de 1 nano, entonces pueden ver que el efecto en el osciloscopio es mínimo. Voy a quitarlo y pueden verlo. Ahí parece como que se ensancha. Lo voy a poner nuevamente. Y pueden ver que sí filtra, pero aún así deja pasar muchas componentes de alta frecuencia. Lo que voy a hacer es reducir la frecuencia de corte del filtro ocupando un capacitor más grande. En este caso voy a ocupar un capacitor electrolítico que es de 10 microfaradios. Okay, entonces lo voy a sustituir, el capacitor, y pueden ver que drásticamente se reduce la frecuencia de corte y ahora deja pasar solamente una frecuencia. Entonces, esta sería la frecuencia senoidal que estamos viendo. Ahora, para que se vea que una frecuencia senoidal está compuesta en teoría solamente de uno de estos picos, nuevamente vamos al menú matemático del osciloscopio. Aquí ya está FFT y pueden ver aquí que en la transformada de Fourier nos muestra el espectro de la señal, donde hay un pico muy intenso, que es la frecuencia que nosotros dejamos pasar, y las demás son frecuencias que se ven muy atenuadas. Entonces, si hacemos un poco más el detalle de la señal que estamos viendo, okay. Ajá. Aquí lo vamos a ver. Ahí está ese gran pico que estamos viendo. Nuevamente hacemos más detalle y este es el pico que estamos midiendo. Ahora voy a regresar al capacitor que dijimos que no era el más adecuado, que era el pequeñín de 1 nano, me parece, y lo voy a sustituir. Pueden ver ahí todas las componentes armónicas que generan esta señal, pero el filtro deja pasar muchas de ellas porque no es un filtro que tenga las características adecuadas. Por esa razón se ven aquí en el tiempo. En el tiempo se ve que es la señal como un trazo grueso, pero es porque está compuesta de múltiples componentes que se ven en el trazo rojo, que son
las componentes de alta frecuencia que aquí aparecen. Entonces, cuando usamos el filtro adecuado, que es con un capacitor más grande, podemos obtener solamente una de estas señales. Pueden ver cómo se atenuó grandemente todas las demás componentes y queda únicamente una señal que vemos aquí. Entonces, el uso de una tarjeta digital como esta para generar señales analógicas, pues es una de las técnicas más usuales de lo que se conoce como síntesis de frecuencia o los sintetizadores de señales, que ocupan el PWM y algún sistema de filtrado para obtener alguna señal en particular que quieran medir. Muchas gracias.